envío de observaciones de manera personalizada. Quiero compartir que he recibido poquitos trabajos, entonces también al mismo tiempo vamos a invitar a que pues todos puedan concluir su trabajo, puedan enviarlo. Ya recibió el de usted, maestra Norma, y espero en estos días estar recibiendo a los demás para hacer un video con algunas de las observaciones pertinentes para cada uno de estos trabajos. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy diferente, de un tema que es muy distinto, pero que también es de relevancia en la escuela, porque la escuela también la podemos ver como un escenario, como alguien diría, como una empresa, donde hay procesos de gestión, donde hay procesos de dirección, donde hay liderazgos. Y justamente nuestra escuela se convierte también entonces en un espacio donde además de llevar a cabo un proceso de gestión educativa, un proceso de enseñanza-aprendizaje, también hay otras labores importantes, como es la labor de la dirección, como es la labor de la gestión directiva, como es la labor de construir liderazgos para cumplir con los objetivos, con las metas institucionales. Y justamente de esto trata nuestro seminario. Vamos a hablar de la gestión educativa, pero también vamos a hablar del ejercicio de liderazgo en la escuela. Esta es parte justamente de la propuesta. Y bueno, vamos a comenzar entonces con un ejercicio que deseo que pueda ser interesante para ustedes, tratando justamente de recuperar esos saberes previos que nosotros poseemos desde la experiencia, más en este caso de ustedes como docentes en el aula, ya con experiencia, pero además también como miembros de una comunidad educativa, como miembros de una escuela, ¿sí? Entonces vamos a realizar un documento, le vamos a llamar Gestión y Liderazgo en la escuela. Este es un documento compartido donde vamos a comenzar justamente con algunas primeras reflexiones. ¿A qué reflexiones nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a reflexiones sobre, primero, cómo nosotros entendemos el liderazgo en la escuela, cuál es el papel que, que tiene el liderazgo dentro de la escuela y cómo podemos construir justamente liderazgos que pueden ser mucho más eficaces en beneficio de nuestra primera escuela. Entonces, vamos a compartir en nuestro WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp, justamente, este link que tiene el documento, un documento compartido. Y ahí en este documento compartido vamos justamente a abordar lo siguiente. Vamos a abordar, la primera pregunta es, ¿qué es el liderazgo? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipos de liderazgo conoces? Y hay una tercera pregunta que va a ser justamente es, ¿qué liderazgo beneficia a la escuela? Es decir, ¿qué tipo de liderazgo, qué tipo de liderazgo beneficia a la escuela? Y desde luego la pregunta natural siempre después de algo así es ¿por qué? Bueno, vamos a comenzar con estas reflexiones y voy a invitarles a hacer estas reflexiones propias. Es decir, pensando un poco desde la experiencia que tenemos en la escuela, es una opción, pero también sabemos que estamos en casa y probablemente tengamos por ahí a la mano algún texto de gestión escolar, algún artículo de gestión o liderazgo educativo. ¿Podemos utilizarlo? Claro que sí. O tal vez no tenemos un texto, pero tenemos inteligencia artificial, tenemos internet
y desde ese medio podemos tratar de responder estas tres preguntas. ¿Sí? Entonces, vamos a dar un tiempo para contestar estas preguntas. Maestra Karina, ¿cuánto tiempo damos? ¿Cuánto tiempo considera prudente usted? Unos 10 minutos. Ok, vamos a Más o dar menos. entonces menos. Ajá, tan rápido. Sí, Muy bien. Bueno, unos 10 minutos está bien. vamos a dar entonces 10 minutos para contestar estas preguntas y voy a compartir con ustedes el documento para que ustedes puedan escribir en este documento compartido. ¿Ok? Bueno, adelante. Adelante, por favor. Comparto con ustedes. Hola, maestra Bianca, bienvenida. Un placer saludarle, maestra. Maestra, estamos trabajando en este documento colaborativo, contestando justamente estas tres preguntas. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué tipos, qué tipos de liderazgo conoces? ¿Y qué tipo de liderazgo beneficia la escuela y por qué? Entonces, vamos a tratar de contestar estas son cuatro preguntas de manera colectiva. Sí, entonces les pido a todos que en el link que tenemos justamente en WhatsApp vayamos contestando estas preguntas, ingresando directamente a este documento, gestión y liderazgo en la escuela. ¿Ok? Adelante, por favor. Tenemos un tiempo de 10 minutos para escribir desde nuestra experiencia, desde algunos conceptos que podamos obtener de algún texto, de algún artículo, o inclusive podemos utilizar nuestros recursos digitales. ¿Ok? Adelante, por favor.
Vete uno. Vete a comprar la tienda. Perdón, por favor. Les invitamos a todas nuestras compañeras a poder hacer esta actividad. Al menos en el documento aún nos faltan algunos. Adelante, por favor. Muy bien, bueno, ya hemos dado un poquito de tiempo para que todos podamos escribir. La intención ha sido justamente tomar estos saberes previos como un punto de partida. Y claro, todas ustedes
como docentes, algunas tal vez como directoras, participan directamente en diversas funciones y responsabilidades de la escuela. Bueno, el objetivo es justamente ver a la escuela, ver a la comunidad escolar, pero desde esta nueva perspectiva. Bueno, ¿qué hemos escrito? Vamos a revisar, vamos a compartir algunas de las ideas que amablemente ustedes nos han dado. Recordemos, estamos hablando sobre qué es el liderazgo, qué tipos de liderazgo conoces, qué tipo de liderazgo consideras tú que beneficia a la escuela y por qué. Bueno, hemos encontrado varias respuestas interesantes. La primera de Bianca Sánchez, que nos dice justamente que el liderazgo es la capacidad de una persona para influenciar, motivar, guiar a un grupo de personas hacia un logro de un objetivo común. Y no se trata de dar órdenes, sino de inspirar confianza, generar compromiso y facilitar el trabajo en equipo. Miren, qué bonito. Esta es una definición muy bonita de liderazgo que nos ofrece Bianca. Ella nos dice que conoce el liderazgo democrático y que considera que el liderazgo democrático beneficia a la escuela. ¿Por qué razón? Porque ella considera que conlleva la participación en general. Bueno, probablemente la última pregunta habrá que argumentarla un poco más, pero desde luego respetamos la perspectiva. La perspectiva, desde luego, es muy interesante. Por otro lado, tenemos a la maestra Norma Ferreira, que nos dice, es la capacidad de influir, de guiar, de apoyar a un grupo de personas hacia el logro de objetivos comunes. ¿Sí? ¿Qué tipos de liderazgo conoce? El autoritario, el autocrático, el participativo, el democrático, el transaccional. ¿Sí? Y ella considera que el liderazgo que beneficia a la escuela es el participativo o el democrático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella nos dice que el líder involucra al equipo en la toma de decisiones, siempre fomentando la colaboración y la participación. Y bueno, tenemos una tercera definición, una tercera conceptualización. Quiero pensar que esta conceptualización, si estoy en lo correcto, va a ser de la maestra Karina, ¿verdad? Y la maestra Karina nos dice lo siguiente, ella ve al liderazgo como esa capacidad de influir, de motivar, de guiar a un grupo de personas hacia un mismo objetivo en común. Ella nos dice que un líder también es aquel que inspira, que organiza, que dirige a otros, generando un impacto positivo en el desempeño. Muy bien, bueno, yo agradezco a ustedes por compartirnos estas ideas que tomamos como este conjunto de saberes iniciales, de saberes que nosotros vamos a llamar justamente premios. Sí, vamos a hablar de estos saberes que tomamos como punto de partida para hablar sobre el liderazgo escolar, ¿sí? Y vamos a comenzar hablando de liderazgo, en primera instancia, reconociendo los diferentes tipos de liderazgo, ¿sí? Reconociendo cuáles son los distintos tipos de liderazgo que se llevan a cabo en la escuela, ¿sí? Es muy importante mencionar, ¿sí?, que vamos a tratar de construir cierta aproximación teórica. Vamos a tratar de distinguir cuáles son los diferentes tipos de liderazgo que están presentes en el equipo directivo y vamos a tratar de relacionarlos con el mejoramiento escolar. Desde luego, esto nos va a permitir también el poder relacionar los tipos de liderazgo con las situaciones surgidas en el contexto escolar y con el nivel de desarrollo institucional de la organización educativa. Bueno, ¿cuál es entonces la ruta de aprendizaje que vamos a tratar de construir? Vamos a tratar de organizar, de explorar los contenidos en esta sesión y en las próximas sesiones, de tal manera que nos permita consolidar algunos aprendizajes. Primero es conectar,
Sí, vamos a conectar iniciando el recorrido desde nuestros conocimientos y experiencias previas para irnos aproximando a los nuevos aprendizajes desde lo que nosotros ya sabemos. Segundo, vamos a conocer, vamos a explorar y vamos a profundizar nuevos contenidos, comprendiendo las implicaciones que estos conocimientos tienen en nuestra labor directiva. Y desde luego vamos a practicar algo sumamente importante, ¿no? Vamos a aplicar estos nuevos conocimientos en situaciones prácticas, analizando la realidad que se vive en la escuela y desde luego estableciendo nuevas conexiones entre los contenidos y nuestra labor directiva, nuestra labor también como docentes. Y bueno, finalmente vamos a consolidar, vamos a reflexionar sobre un conjunto en conjunto sobre lo que se ha aprendido para mejorar, para ver nuevos desafíos y proyecciones y como cierre vamos a entender. Vamos a acceder a material de lectura, a material audiovisual que nos permita justamente seguir identificando, seguir profundizando sobre los contenidos. ¿Ok? Esta es justamente la estructura que proponemos en el seminario. ¿Sí? Una estructura que esperamos que pueda ser de mucha utilidad para todos los participantes, para todos los participantes. Entonces, vamos a comenzar hablando del liderazgo escolar. El liderazgo escolar que forma parte de un cierto tipo de liderazgo educativo y que se define como esa labor de poder movilizar, de poder influenciar a otros vamos a decirlo de esta manera, a otros para poder articular, para poder lograr las intenciones y las metas comprometidas en la escuela. Esto es una definición de Lewin Wood del año 2009, pero que además se reconoce como una práctica del mejoramiento, ¿sí? Esta perspectiva de práctica nos permite ver cómo el liderazgo no es un atributo, no es una característica personal de un líder, sino más bien es un conjunto de acciones que además se construyen de una forma situada. Ahora, en Chile, por ejemplo, se ha establecido el marco para una buena dirección de liderazgo escolar. En nuestro país también se han establecido mecanismos para ejercer liderazgo y gestión escolar en las escuelas. De tal manera que tanto en México como en Chile se plantea la idea de que exista un liderazgo efectivo, ¿sí? Este liderazgo efectivo que vamos a ver más adelante, que tiene ciertas variaciones según el contexto, según el tipo de establecimiento, pero también conforme la etapa de mejoramiento, nivel de desarrollo que se está estableciendo en la escuela. ¿Cuál es la característica del liderazgo efectivo? El liderazgo efectivo generalmente es situacional, pero además es contingente. El liderazgo escolar se construye entonces por un conocimiento profesional relevante en el ejercicio de la dirección y del liderazgo. Y nos dice que el conocer las concepciones contemporáneas del liderazgo escolar nos va a permitir comprender no solamente las prácticas, los tipos, las características de los líderes escolares, sino también los valores, las estrategias que sean necesarias para poder implementar procesos de mejora, diferenciando contexto, nivel de desarrollo de la escuela y nivel de contingencia. Podríamos decir entonces que para Leawood, ¿sí? Desde una perspectiva extendida, desde una perspectiva funcional, hay ciertas nociones básicas que tiene el liderazgo escolar. La primera de ellas, y vamos a tratar de analizar cada una de ellas, la primera es que el liderazgo existe dentro de las relaciones sociales y sirve a fines sociales. Es decir, si bien los líderes son personas, son individuos, el liderazgo siempre se enmarca en las relaciones y las organizaciones sociales que busca lograr un fin colectivo. El liderazgo no se personaliza, no es un fenómeno individual, es más bien social. Ahora, el liderazgo siempre implica
un propósito y una dirección. Los líderes persiguen metas con claridad y responden por su cumplimiento. Tercero, el liderazgo es un proceso de influencia. Tanto las acciones de los líderes, que tienen un efecto directo en las metas del grupo, como su capacidad para influenciar en los pensamientos y actuar de otras personas, establecen condiciones para que el liderazgo sea efectivo. Podríamos además agregar que el liderazgo es una función que conlleva un conjunto de funciones, no necesariamente vinculadas a una designación formal, ¿sí? Es decir, son diversas las personas que pueden ejercer la función de liderazgo. Y bueno, me gustaría cerrar con una última característica del liderazgo. El liderazgo es contextual y contingente. El liderazgo se practica de acuerdo a las particularidades de la organización social, las metas establecidas, las personas involucradas, los recursos, inclusive las características del líder, entre muchos otros factores. No existe una fórmula para el liderazgo efectivo, al menos no de manera universal, sí considerando una serie de características. Entonces, aquí tenemos las primeras características que nosotros podemos encontrar en el liderazgo. Ahora, vamos a pensar en el líder, porque sobre el líder vamos a hacer justamente nuestra segunda acción. La pregunta es, ¿cuáles son los líderes que conocemos? ¿Cuál es un ejemplo de liderazgo que para nosotros sea representativo? Entonces, voy a pedir a todas ustedes que amablemente puedan pensar en una líder o en un líder. Pensemos cuáles son las características que hacen que ese líder tenga nuestro respeto, nuestra admiración y desde luego que sigamos sus pasos. ¿Ok? ¿Se entiende bien esta segunda actividad? Maestra Karina, maestra Norma. Perfecto. Entonces vamos a ir a nuestro Sí, profe. documento compartido. Voy a irme al documento compartido y en el documento compartido vamos ahora a hablar justamente sobre mi líder. Así vamos a llamar esta actividad mi líder. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuál es la caracterización de su liderazgo? ¿Ok? Bueno, vamos entonces, si ustedes nos permiten, a escribir, dando seguimiento a lo que hemos expresado en el documento. Vamos a caracterizar a nuestros líderes. Adelante, contamos con 10 minutos para esta actividad. Muy bien, estamos ahí compartiendo, maestras, sus escritos. Los invitamos a todas ustedes, si son tan amables, a compartir justamente su reflexión sobre un líder que ustedes admiren y cuáles son sus características.
Muy bien, bueno, hemos dado tiempo para revisar justamente, para revisar este ejercicio. Espero que hayan podido disfrutar desde luego. Y bueno, vamos a hacer una revisión, si nos permiten, de lo escrito. Ya la maestra Bianca nos escribió, me comentó que tenía algunas dificultades de conectividad, no se preocupe. Pero la maestra Norma sí. Y la maestra Norma nos dice, mi líder, una interesante reflexión de este ejercicio porque yo usualmente me enfoco en lo que no me gusta de los líderes con los que trabajo. Para mí los líderes que admiro tienen la capacidad de inspirar, son empáticos e inteligentes emocionalmente, saben comunicarse de manera clara y respetuosa, dan confianza en la toma de decisiones. Muy bien, excelente, excelente. Y la maestra Karina Yuneri nos habla todavía, creo que la cuarta pregunta. No, aún no escribe sobre cuáles son las características de su líder. Ok, bueno, seguramente, quienes revisen este video, ya he dejado de compartir, van a tener la oportunidad de ver esta actividad y yo les invito a que realicemos esta actividad, a que busquemos caracterizar cuáles son las características que justamente tienen ellos, ¿sí? ¿Cuáles son estas particularidades? Recordando que esto nos va a ser muy útil porque vamos a tratar de forjar algunas características ideales dentro del líder y dentro del establecimiento de liderazgos. Quisiera entonces retomar que hemos dicho que el liderazgo existe dentro de las relaciones sociales y sirve a fines sociales. Hemos dicho que el liderazgo implica un propósito y una dirección. Hemos dicho que el liderazgo es un proceso de influencia, que el liderazgo es una función, que el liderazgo es contextual y contingente. Pero algo que quiero mencionar es que el liderazgo educativo tiene una conexión muy directa justamente sobre la mejora continua, sobre la mejora educativa. Es decir, el liderazgo ejerce una influencia importante en el mejoramiento y cambio escolar. ¿Por qué? Porque nos permite concretar la capacidad potencial para establecimiento de escolares, como la motivación, las habilidades, las prácticas, las condiciones de trabajo que impactan de manera directa e indirecta los aprendizajes de nuestros estudiantes. El liderazgo educativo es ejercido formalmente por equipos directivos, ¿sí? Pero es conocido que otros miembros de la comunidad educativa también lo ejercen. Es común hablar que este liderazgo educativo tiene que estar asociado a la figura de director, aunque no necesariamente es así, porque una comunidad escolar tiene más liderazgos que solamente directores. E inclusive, ¿por qué no decirlo? En muchas ocasiones, lamentablemente, los directores no ejercen el liderazgo que nosotros esperamos de ellos. Hay suficientes evidencias entonces que muestran cómo el liderazgo escolar es un factor crítico en el mejoramiento de los establecimientos escolares, de los logros de aprendizaje de los estudiantes y, muy especialmente, significativo en los establecimientos más vulnerables. Ahora, si bien el liderazgo tiene un efecto positivo en dicho aprendizaje, sea de manera directa o sea de manera indirecta, este liderazgo nos permite ejercer una incidencia de los directivos en diversos ámbitos, como la motivación, como el desarrollo de habilidades, de prácticas y de condiciones de trabajo. De tal manera que se hace fundamental que el líder escolar se mantenga informado, no solo sobre aquellas prácticas de mayor impacto, sino también se aproxime a nuevas concepciones de liderazgo que le permitan conocer estrategias actualizadas que puedan generar procesos de mejora, considerando siempre el contexto, pero también el momento histórico que vive la institución educativa, entre muchos otros factores. Bueno, vamos a cerrar entonces con esta visión, pero vamos a dejar una tarea más. Y nuestra tarea va a ser hacer una investigación, ¿sí?,
para tratar de caracterizar justamente 3 tipos de liderazgo que van a ser importantes. El primero, que les pediría que todas ustedes investigaran y que nos compartan desde su visión la siguiente sesión, es el liderazgo transformacional. Liderazgo transformacional. ¿Cuáles son las características de un liderazgo transformacional? ¿Cuáles son las características que puede tener un liderazgo pedagógico o un liderazgo institucional? Y finalmente, ¿cuáles son las características que tiene un liderazgo emocional? A ver, repito. El último es el liderazgo emocional. El segundo es el liderazgo pedagógico o liderazgo instruccional. Y finalmente, el primero, el liderazgo transformacional. Vamos entonces todos a hacer una investigación allá en casa, donde podamos caracterizar cuáles son algunas de las categorías, de las características en las cuales se desarrollan estos 3 tipos de liderazgo que van a ser la base de la discusión para nuestra próxima sesión de clase. Bueno, pues yo agradezco entonces sus amables atenciones y pregunto si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que esta noche hemos dialogado. Maestra Norma, maestra Karina. No, doctor, todo muy bien. Todo bien, doc. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco entonces sus atenciones, nos llevamos esta tarea y desde luego vamos a compartir por ahí algunas lecturas que nos ayuden a reforzar nuestra perspectiva sobre los tipos de liderazgo. Que tengan una muy buena noche y ha sido un gran placer saludarles. Gracias por sus amables atenciones. Muchas gracias. Gracias igualmente. Buena noche. Muy buena noche. Hasta luego, buenas noches.